ser humano It is that the human being solamente puede dar lo que tiene. is only able to give what he has. Nosotros solamente podemos dar We are only able to give lo que está en nuestro corazón. what is in our hearts. Esto es interesante And this is interesting porque si evaluamos, because if we evaluate, nadie puede dar, amado, lo que no tiene. nobody can give what they don't have. Jesús le contestó a este hombre, And Jesus replies to this man, un experto en interpretar las escrituras. an expert in interpreting the scriptures, Le responde con la pregunta, ¿qué dice la escritura? and he replies with the question, what does the scripture say? ¿Cómo lees? How does it read? Al parecer, And it seems que esto no dejó al hombre convencido, that this didn't leave the man convinced porque él mismo se estaba respondiendo la pregunta. because he himself was answering the question. Y quiso continuar probando a Jesús. And he wanted to continue testing Jesus. Entonces le preguntó, So then he asked, ¿y quién es mi prójimo? and who is my neighbor? Entonces Jesús aquí comienza relatando esta parábola So then Jesus begins relating this parable y le dice que había un hombre que le habían robado, and tells him that there was a man that was robbed, que lo habían dejado herido that they had left him y wounded dice medio muerto. and almost dead. Y luego dice que primero descendió un sacerdote And then it said that it came a priest por ese camino through that way y lo vio and saw him, y siguió de largo. and he continued forward. Luego dice que pasó un levita, And then it says that a Levite passed by, lo vio saw him, y siguió de largo. and continued forward. Y luego pasó un samaritano And then a Samaritan passed y lo by ayudó. and helped him. Ahora quiero hablarte un instante de este escenario, Now, I want to speak to you a little bit about the scenery. porque por mucho tiempo Because for many times, nosotros hemos hablado de esta parábola. we have spoken about this parable. Muchos de nosotros And many of us, hemos puesto énfasis we have put an emphasis en el sacerdote. on the holy priest, high priest. Muchos de nosotros And many of us, hemos puesto el énfasis en el levita, we have put the emphasis on the Levite. porque ellos pasaron Because they passed by y no le ayudaron. and they didn't help him. Muchos de nosotros And many of us, hemos pensado en nuestra mente, we have thought in our minds, ¿cómo es posible? but how is this possible? Un sacerdote That a high priest ve a este hombre tirado see this man on the y ground no lo ayudó. and didn't help ¿Cómo es him? posible que un levita How is it possible that a Levite no lo haya ayudado? had not helped him? ¿Cómo es eso posible? How is this possible? Que personas que trabajen en el templo That people that work in the temple vieron a este hombre saw this man y no le ayudaron. and did not help him. Muchos de nosotros And many of us, condenamos a esa gente. we condemn these people. Pero ¿sabe algo? But do you know what? ¿Qué tal si en este día How about if on this day yo le dijera a usted I tell you que estos hombres that these men, estaban cumpliendo con la palabra de they were Dios? fulfilling the word of God? Oiga lo que dice Levíticos. Listen to what Leviticus says. Oiga bien, uno Listen era well. sacerdote One of them was a priest y otro era levita. and the other one was a Levite. Oiga lo que dice Levítico 21, 1 al 4. Listen to what Leviticus 21, 1 through 4 says. El Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Gloria al Señor. And the Lord said to Moses, speak to the priest, the sons of Aaron, and say to them, no one shall make himself unclean for the dead among his people. En la mente de este levita y este sacerdote, In the minds of this Levite and this priest, ellos están viendo un hombre muerto. they are seeing a dead man. La ley establecía para ellos, And the law was established for them como eran parte de una familia sacerdotal, ¿se recuerdan eso? as they were a part of a family that were priests. No podían contaminarse They were not able to contaminate con un themselves muerto. with a dead person. ¿Alguien recuerda eso? Does somebody remember that? Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of Ahora the Lord. oiga lo que dice la ley. Now listen to what the law says. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano, Except for his closest relatives, his mother, his father, his son, his daughter, his brother, o por su hermana virgen, a él cercana,
la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. or his virgin sister who near to him because she has had no husband. For her he may make himself unclean. Luego dice, no se contaminará con cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. He shall not make himself unclean as a husband among his people, and so profane himself. Estos hombres, And these un men, levita, un sacerdote, a Levite and a priest, están cumpliendo con este mandamiento they are fulfilling this commandment que dice que ellos no pueden tocar un muerto. that say that they are not able to touch a dead body. Pero hay una excepción en esta ley But there is an exception on this law, y le dice que por su madre, por su and padre, it says for their mother, for their father, su hijo, his son, sus familiares más cercanos, en his otras palabras, closest family members, y su hermana si no se había casado. and his sister if she was not married. O sea, estos hombres So then these men, están cumpliendo con esa ley. they are fulfilling this law. Oiga bien esto, están cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. So they are fulfilling what the word of God says. Ahora, cuando Jesús comparte esta parábola con este experto de la ley, So when Jesus shares this parable with this expert of the law, la enseñanza de Jesús aquí the es teaching of Jesus here is que hay que amar al prójimo, ¿verdad? that you are to love your neighbor. Pero ¿quién es el prójimo?, preguntó aquel. But who is the neighbor? He asked. El hombre de la parábola, oiga bien The esto, man of the parable, seguro que era un judío, I'm pretty sure he was a Jew, porque dice que descendía de Jerusalén. because it said that he descended from Jerusalem. Y usted sabe muy bien And you very well know que los samaritanos y los judíos no se llevaban. that the Samaritan and the Jews did not get along. Los samaritanos no entraban a Jerusalén The Samaritans did not go into Jerusalem. y los judíos evitaban entrar en Samaria. And the Jews avoided passing by Samaria. Pero este hombre que está en el camino But this man who is on the way, dice que estaba bajando de Jerusalén de camino a Jericó. it says that he was coming from Jerusalem to Jericho. Estaba fuera de Jerusalén. He was out of Jerusalem. Entonces, este samaritano se encuentra con este hombre So then this Samaritan finds himself with this man que dice que lo dejaron casi muerto that says that he was left almost half dead. y lo ayudó. And he helped him. Para nosotros poder entender la enseñanza aquí, And for us to be able to understand the teaching que here, es sencilla. it is very simple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You will love your neighbor as you love yourself. Pero para entender la conversación que Jesús tiene con este hombre, But to be able to understand the conversation that Jesus has with this man, debemos leer en Efesios capítulo número 2, we have to read in Ephesians chapter number 2, versículos 15 y 16. verse 15 and 16. Oiga lo que dice aquí, Listen to what it says, refiriéndose a Jesús. referring to Jesus. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. By abolishing the law of commandments expressed in ordinance, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Oiga bien esto. Usted y yo leemos estos versículos You and I may read these y verses, rápidamente le damos la interpretación and quickly we can interpret it. y decimos And we say que Jesús abolió la ley cuando fue crucificado en la cruz. that Jesus abolished the law when he was crucified on the cross. Pero para nosotros poder entender lo que se está hablando en estos versos, But for us to be able to understand what is being spoken on these tenemos que verses, conocer un poco el contexto histórico we have to learn the historical context. antes de los tiempos de Jesús. Before the times of Jesus, Hubo allá en Israel in Israel, un gran rabino y juez, there was a great rabbi and judge, juez de Israel, the judge of Israel, conocido como Shammai. known as Shammai. Este rabino And this rabbi, aprobó 18 ordenanzas, he approved 18 ordinances, 18 leyes. 18 laws. Estas ordenanzas And these ordinances tenían la función
had the function de hacerle muy difícil to make it very, very difficult que un gentil for a Gentile se uniera al pueblo judío. to unite with the people of Israel. Oiga, se le hacía muy difícil aún convertirse al pueblo judío. It even made it harder to convert to the Jewish people. Entonces cuando leemos aquí So when we read here que Jesús abolió esas leyes, that Jesus abolishes this law, entonces entendemos then we understand que lo que Jesús está enseñando aquí es that what Jesus is teaching here is que el prójimo that your neighbor, no es solamente aquellos que tienen mi misma sangre, it is not only those that have my type of blood, no solamente mis familiares cercanos, not only my close family members, sino también los demás. but the others as well. O sea, In que other Él words, vino a remover That he came to remove toda división all division entre los hijos de Dios, amongst the people of God, entre los hijos de Israel. amongst the people of Israel. Porque entre judíos y samaritanos Because amongst Jews and Samaritans, no se llevaban. they did not get Entre along. judíos y gentiles Amongst Jews and Gentiles, no se llevaban. they didn't get along. Y habían estas 18 leyes establecidas And there were these 18 laws that were para established crear una división entre to el create pueblo a judío division amongst the Jews y los gentiles. and the Gentiles. Entonces en Efesios So then in Ephesians, está hablando de que Jesús vino a remover esas leyes rabínicas it is speaking that Jesus came to remove these rabbinic laws que creó una división that created a division entre el pueblo de Israel amongst the people of y las demás Israel naciones. and of other nations. Por eso dice que haciendo un solo cuerpo And this is why it says doing one body del pueblo of the de Israel people of Israel y también aquellos que deciden servirle al Dios de Israel. and also those who decide to serve the God of Israel. Entonces el mensaje aquí Then the message here es que el amor al prójimo is that the love to your y la neighbor enseñanza que Jesús le está dando a ese hombre and the teaching that God is giving this man, es que aquellos, el sacerdote y el levita, it is that the priest and the Levite, aunque estaban cumpliendo con lo que estaba establecido en la palabra, even though they were fulfilling what was established in the word, le faltó irse un poco más profundo. they lacked going more profound. Porque la segunda pregunta de aquel hombre, Because the second question of that man, ¿quién es tu prójimo? it is who is your neighbor? Él estaba buscando que Jesús contestara, And he was waiting for God to reply, que Jesús contestara, that Jesus replied, que es el Padre, la Madre, el that it is a Hijo. father, mother, the son, Él le está enseñando and he is teaching him que Jesús vino that Jesus a came remover esas barreras to remove that barrier que habían sido creadas por hombres, that were leyes created by men, establecidas por hombres established by men, que separaban el pueblo de Israel that would separate the people of Israel de las otras naciones. from other nations. Por eso es que cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús, And this is why when the Samaritan woman finds herself with Jesus, dice, ¿pero cómo es que tú me estás hablando? she says, but how is it that you're speaking to me? Si entre samaritanos y judíos no nos llevamos, If amongst Jews and Samaritans we don't get along, ya con él hablarle, and just by him speaking, está enviando un mensaje he is sending out a message, y está llevando ese mandamiento and he is taking this commandment más allá de lo literal. furthermore than the literal. Sí, lo que pasa es What happens is que cuando nosotros escudriñamos las escrituras, that when we scrutinate the scriptures, no todo el tiempo not all the time podemos interpretarla de manera literal, we can interpret it literally. porque hay 4 niveles de revelación en la palabra o de Because there are 4 interpretación. levels of interpretation. Si todos lo tomamos literal, And if we all take it literal, no va a pasar it's going to happen como aquellos que querían agradar a Dios, as those who wanted to please porque, God. porque estaban haciendo lo que dice la palabra, Because they were doing what the word said. pero se estaban limitando a ver más allá But they were limiting themselves to see the furthermore de lo que es el prójimo. of what is the neighbor. Y Jesús le explica And Jesus explains to them que un samaritano that a Samaritan ayudó a aquel hombre que muy seguro era judío, helped that man that was probably a Jew porque estaba descendiendo de Jerusalén. because he was descending from Jerusalem. Oiga bien esto. Listen well. Entonces un samaritano, One Samaritan, uno one que no es de
mismo como, that are not of the same como lo veía aquel hombre que estaba teniendo la conversación as con that Jesús. man saw that was having the conversation with Jesus. Aquel experto de la ley That expert of the law, está mirando desde una perspectiva he is looking from a perspective de que él es un experto en la ley that he is an expert of the law, y la ley dice and the law que no se says puede acercar a un muerto you cannot get close to a dead body a menos que sea de un familiar cercano. unless it's a close family member. Oiga bien esto, Listen well. y Jesús le está enseñando. And Jesus is teaching him. Lo que pasa es What happens is que lo estás tomando muy literal, that you are taking it too literal, porque el prójimo because your neighbor no es solamente lo que están cercano tuyo de sangre, is not only those who are around you, sino aquel but that, que esté necesitado, but he in which is in need, aquel he que necesite tu ayuda. that needs your help. Ese es tu prójimo. That is your neighbor. Oiga bien esto. Listen well. O sea, In other words, que si nosotros escudriñamos las escrituras that if we scrutinize the word, y analizamos cuando Jesús hablaba a sus discípulos, and when we analyze when Jesus spoke to his disciples, vamos a ver que Jesús tenía muchas enseñanzas we're going to see that Jesus had many teachings que tenían que ver con el amor al prójimo. that had to do with the love of your neighbor. Escuche lo que dijo en Juan 13, 34 al 35. Listen to what John 13:34 through 35 says. Oiga bien esto, y quiero Listen que, well. que usted escudriñe esto también cuando And I usted esté want en you to sus hogares. scrutinize this when you're in your homes. Jesús dice, And Jesus says, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You are also to love one another. Cuando usted busca And when you seek en el libro de Deuteronomio y Levítico, in the book of Deuteronomy and Leviticus, usted se va a encontrar que ese mandamiento ya tenía existencia. you're going to find that this commandment already had existence. Pero Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy. But Jesus says, a new commandment I give to you. ¿Será que Él añadió algo nuevo? Could it be that he added something new? Oiga bien esto. Listen well. Lo que está sucediendo aquí What is happening is here es que era nuevo en la práctica de aquellos del cual Él le estaba enseñando. that it was new to the practice of those who he was teaching. Y ellos eran sus discípulos. And they were his disciples. Y se lo pone como una condición And he gives it to them as a condition de evidencia of evidence de que ellos eran sus discípulos. Escuche that esto. they were his disciples. Dice el versículo 35. And verse 35 says, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. by this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. En otras palabras, In other words, que os améis los unos a los otros to love one another, es la evidencia it is the evidence de que somos sus discípulos. that we are his disciples. Eso es una condición, amado. And this is a condition, beloved. Si usted se ama el uno con el otro, If you love one another, entonces eso será una señal this will be a sign de que usted, de que yo, that you and I, que somos discípulos de that Cristo. we are disciples of Oiga lo que él Christ. dice, en esto conoceré que soy mis discípulos, And on this you will notice that you are my disciples como una condición de evidencia. as a condition of evidence. Pero oiga bien esto, But listen well. si nosotros leemos If we read todo lo contrario de este versículo, all the contrary on this verse, lo encontramos en Primera de Juan 3:15, we can find it in 1 John 3:15. que dice que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Oiga bien esto. Listen well. Aquel hombre de la parábola That man of the le parable pregunta a Jesús, asked Jesus, ¿qué tengo que hacer para tener parte en el mundo por venir, en la vida eterna? what do I have to do to have part in the next world? In the Jesús coming le dice, world? And Jesus replies, Sencillo, ¿qué dice la ley? it is simple. What does the law say? Amarás a Dios sobre todas las cosas You will love God over all things, y también and as well, ama a tu prójimo como a ti mismo. love your neighbor as Lo yourself. dije ahí de una manera compresada, I ¿verdad? said it in a compressed word. O resumida. Right. Or Por eso resumed. lo que
el hombre contesta de lo que estaba ya establecido en la So palabra. this is what the man replies as to what is established in the law. Ahora, este versículo que acabamos de leer Now this verse that we just read habla todo lo contrario. speaks all the contrary. Dice And it says que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. that everyone who hates his brother is a murderer. Entonces, en vez de tener la vida eterna, dice aquí So instead of having eternal life, it que says here no tendrá vida eterna permanente en él. that you will not have eternal life abiding in you. Es todo lo opuesto, amados, It is all the opposite de lo que estamos leyendo. of what we read. Ahora, ¿qué puede causar Now, what can cause que un hermano, una hermana, that a brother or a sister aborrezca a otro? may hate someone? ¿Qué puede causar esto? What can cause this? Las emociones, Emotions, los sentimientos, your feelings, nuestro sentir. our sense. La realidad de todo esto es, amados, And the reality of all this is, beloved, es que a veces is that sometimes lo que la gente nos hace that what people do to us no es lo que nos hace daño, is not what hurt us. sino cómo nosotros lo interpretamos. It is how we interpret it. Yes. O sea, no es el acto del prójimo, So it's not the act of the brother, sino but es como yo lo interpreto, it is how I interpret it. sino cómo yo me siento a causa de eso. So how do I feel due to this? Quiere decir And this means que si alguien me logra hacer daño that if somebody gets to hurt me y provoca sentimientos que no son agradables a Dios, and provokes feelings that are not agreeable to God, si provoca odio en mi corazón, if it provokes hate in my heart, entonces el daño no fue lo que me hicieron, so the damage is not what they did to me, sino lo que yo siento en mi corazón. but it is what I feel in my heart. Ya bien esto, Santo Dios. no es lo que me hicieron, It is not what they did to me. no es lo que dijeron de mí, It is not what they said about me. sino cómo yo reacciono But acerca how de I eso, react cómo towards yo me it. siento How do acerca I de eso. feel according to this? Oiga, amar al prójimo To love your neighbor. está hablando ahí sin condición. It is speaking about Oiga, pero- no condition. Es muy fácil amar a los que me aman. It is easy to love those who love me. Qué difícil es, amados, How difficult it is nosotros poder amar a alguien, for us to be able to love someone, aunque nosotros sintamos que han hecho un daño en contra de nosotros. even though we have felt that they have hurt us. Aunque a veces, como dije, Even though at times, as el I daño said, no es lo que hicieron o lo que dijeron, the damage is not what they did or said, sino cómo yo me siento, but it is how I lo que feel, produce en mi corazón, what it produces in my o heart, mejor dicho, lo que yo permito que surja or what dentro I de mi allow corazón. to happen inside my heart. Yes. Ese es el daño mayor. That is the greater damage. ¿Alguien está aquí todavía? Somebody still here? ¿Alguien está entendiendo esto? O sea, el daño, amados, And the damage, beloved, es realmente lo que yo produzco it dentro de is mí. truly what I produce in me. Porque qué fácil es amar a los que me aman. Because how easy it is to love those who love me. Pero qué tal amar a aquellos que tal vez de alguna manera u otra But how about if you love those that in one way or another que me han hecho algún daño, amados, that have hurt me, que me han calumniado, that they have said wrong about me han me, rechazado, they have rejected me, o como usted quiere or interpretarlo. however you want to interpret it. Ahí, amados, There, beloved, en esto conoceréis in this you will know, que yes, sois mis that discípulos, you are my disciples, que os améis los unos a to los love otros. one another. Yes, Jesus. Porque es fácil, ¿verdad? Because it is easy, right? Amar al que te ama. To love those who love you. Pero qué difícil usted tomar el teléfono, But amado, how difficult it is for you to pick up the y phone llamar a aquel, amados, and call that he que de alguna manera u otra le haya hecho un daño a that usted. in one way or another have damaged Y you. usted puede mostrarle amor. And for you to be able to demonstrate love, Es más fácil decirlo que serlo. it is easier said than done. Es más fácil predicarlo que vivirlo. It is easier to preach it than to live it. ¿Alguien está aquí todavía? Somebody still here? Pero amados, cuando usted logra superar ese nivel, But when you are able to reach this level, cuando la palabra nos enseña, nos dice, when the word tells us and speaks to us, estad en paz con todos los be in hombres, peace with all men. siempre y cuando depende de ti. It all depends on you. Oiga bien eso, Listen well. siempre y cuando depende de ti, It all depends on you estad en paz con todos los to be in hombres. peace with all men. Yes. En otras palabras, estamos llamados We are called a hacer nuestra parte. to do our part. Usted está llamado a hacer su parte. You are called to do your part. Si el mundo se quiere acabar a su alrededor, If the world wants to
go straight. usted haga su parte. You do your part. Usted ame al prójimo. You love your neighbor. No que usted ame al prójimo. You love your neighbor. ¿Alguien está aquí todavía? Somebody still here? ¿Alguien está entendiendo Is esto? somebody understanding? No le estoy diciendo que es fácil. I'm not telling you that it's easy. No es lo que he dicho. That is not what I'm saying. Le estoy diciendo que tiene que hacer su parte. I'm saying that you have to do your part. Si nosotros queremos tener parte en el mundo por venir o la vida eterna, If we want to have part in eternal life or the coming life, primero, first of all, pidamos al Señor let us ask the Lord que Él produzca amor en nuestro that He corazón. may produce love in our hearts. Cuando Yes. nosotros tenemos amor en nuestro And when we corazón, have love in our hearts, entonces primero nos amamos nosotros so that we mismos. love ourselves. Entonces cuando Yes. usted se ama a usted So that mismo, when you love yourself, usted puede amar al prójimo. you are able to love your neighbor. ¿Alguien está entendiendo Somebody eso? understanding? ¿Qué dice Mateo capítulo 24? What does Matthew chapter 24 say? Oiga bien, y lo voy a dejar con esta Listen reflexión. well, and I'm going to leave you with Que this por haberse reflection. multiplicado la maldad, That because of the evilness multiplied, el amor de muchos the love of many se enfriará. will get cold. O sea, In other words, se va a minimizar. it will minimize. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿usted quiere ser parte de los muchos do you want to be part of the many o quiere ser parte de los pocos? or you want to be part of the less? ¿Alguien está aquí? Is somebody here? ¿Quiere ser parte de los muchos You want to be part of the many o de los pocos? or of the few? Porque no dice el amor de todos se enfriará. Because it does not say that the love of all El will amor de get cold. muchos se enfriará. The love of many will get cold. Procuremos nosotros And let us ser parte to be part de los pocos of the few y no de los muchos. and not of the much. Oiga bien esto, Listen well, no de los muchos, de los pocos. not of much, but of few. O sea que el problema está, amados, So the problem is, beloved, realmente, it is truly, es cómo nosotros nos conducimos, it is how we conduct cómo ourselves, nosotros nos manejamos ante el prójimo. how we manage ourselves unto the neighbor. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Yes. ¿Qué hay en nuestros corazones What is in our hearts acerca del prójimo? according to our neighbor, as to our neighbor? ¿Alguien está aquí? Is somebody still here? Y entienda bien esto, Understand this well, que vuelvo y repito, and I repeat it again. el mal The wrong depende depends de su nivel de conciencia. on your level of consciousness. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque a veces interpretamos mal Because sometimes we interpret things wrong, lo que no es mal. but it's not wrong. ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody still Oiga bien understand? esto. O sea que el problema So the problem, está dentro de nosotros. it is inside of us. Está dentro de nuestro corazón. It is inside our hearts. A veces es el mismo ego. And sometimes it's our own ego. Nuestro nivel de ego es alto. Our level of ego is high. Oye, es difícil, amado, It is usted difficult perdonar for you to o forgive amar or love a alguien someone que usted en algún momento interpretó que le hizo algún daño de cualquier that manera. in one way or another you interpreted that they did something wrong. Si su nivel de ego es alto, If your level of ego is high, se le hace difícil. it makes it difficult for you. Si su nivel de ego es bajito, If your level of ego is low, entonces therefore, usted pone su otro yo you put your other self a un lado. to a side, Ese otro yo that no you, es nadie más que usted mismo, it is no one else but yourself, pero el nivel ego de usted. but the ego level of yourself. Ese That, es el que no perdona. it is that who doesn't forgive. Ese es el que no ama. That is the one that does not love. Que se le hace difícil amar a aquellos que le han hecho algún mal. That makes it difficult to forgive those who have hurt you. Ese, amados, And that, beloved, tenemos que tomarlo, we have to take it ponerlo a un lado, and put it to a side para poder nosotros cumplir so that we are able to fulfill con ese mandamiento with that commandment de amar al prójimo. to love your neighbor. No solamente los que están en nuestro círculo familiar cercano, Not only those who are around our family circle, sino but a todo aquel all of those que en un momento dado nos necesite. that in one way or another may need us. Oiga bien esto. Listen well. Cuando nosotros logramos superar esa etapa, When we gain to surpass the stage, porque el problema de
de este intérprete Because the problem with this interpreter era que estaba interpretando la ley is that he was interpreting the law literal literally con aquellos with those que eran literalmente familiares cercanos. that were literally close family members. Pero él mismo But he himself encontró una respuesta más profunda de la que él pensaba. found a more deeper reply than what he was waiting for. Porque él preguntó, ¿quién es tu prójimo? Because he asked, who is your neighbor? Y ahí Jesús desarrolla la parábola. And there the Lord develops his parable. Entonces, amados, Therefore, beloved, lo dejo con esta I'm reflexión going to leave you with this reflection para que nosotros pidamos al Señor so that we may ask the Lord que Él obre en nuestros that corazones he may work in our hearts y que nos ayude and that he may help a us amar al prójimo, to love our neighbor, amarnos nosotros mismos to primero, love ourselves first of para all, luego nosotros manifestar so that we are able to manifest ese it, amor que el Señor produce that love that the Lord produces en nuestros corazones. in our hearts.